Bienvenido a Siloé Church Guatemala. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Bienvenidos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de Dios que trae vida a su vida. El día de hoy voy a invitarlos, si a usted le gusta ponerle título a los temas que escucha, a ponerle por favor Voz de Jehová, de las tumbas hacia los jardines. Y para encontrar esa palabra o encontrar ese principio que hoy vamos a hablar, quiero invitarlo a ir al Salmo 29, por favor. Salmo 29, y lo vamos a leer completo, porque este salmo nos va a dar la vida de esta palabra y nos va a dar también el término que queremos usar: voz de Jehová, voz de la palabra de Jehová. ¿Será que la palabra de Él tiene voz audible? ¿Será que Jesucristo tuvo una voz audible? Y al día de hoy, ¿será que esa voz sigue, permanece para darnos vida a las áreas que están muertas en nosotros? Vamos al Salmo 29 y lo descubrimos juntos. Salmo de David. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debido a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y aquí pongámosle atención. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. ¿Hace temblar Jehová el desierto? Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Todos añoramos paz en nuestras vidas? Todos añoramos de una u otra manera que llegue esa paz a nosotros, que llegue la salud, que llegue la bendición en todas las áreas. Todo lo queremos. Ahora, la pregunta es ¿cómo lo logramos? Bueno, hay una voz, y es impresionante: voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová que quebranta los cedros, voz de Jehová que derrama llamas de fuego y voz de Jehová que hace temblar el desierto. La palabra voz en su original es col, la palabra es col. Impresionantemente, la palabra col tiene que ver con llamar en voz alta. La palabra col no se usa para una voz de un susurro o una voz suavecita. La palabra col, cuando se usa en la Biblia, se refiere a una voz potente, se refiere a una voz como trueno, se refiere a una voz que llama, pero llama con fuerza. Es como cuando usted llama a su hijo, digamos que su hijo se llama Mónica. Usted no le llama a su hija diciendo: Mónica, vení. Bueno, la primera vez tal vez: Moniquita, te estoy hablando. Pero ya cuando no hace caso, tercera, cuarta vez, usted levanta la voz y dice: Mónica, te estoy llamando. Y la persona ya viene, ¿verdad? Es correcto. Bueno, Jehová tiene una voz que no habla con susurro. Jehová tiene una voz que no te va a decir que en un susurro, sino es una voz potente, es una voz fuerte. Y seguro usted viene a su mente cuando Dios en susurro con Elías o con un susurro a Moisés. Pero esta voz que hoy voy a hablar no es la voz de susurro de Jehová, es la voz potente, es la voz col, es la voz que llama con potencia, con autoridad el nombre. ¿Para qué la usa Él? ¿O cuál es el fin de esta voz con potencia? Vimos en el Salmo que la usa como voz de trueno, que la usa para levantar fuego, que la usa para quebrar los cedros. Ahora, quiero llevarle a Génesis capítulo 4, verso 10. Y esta misma palabra de Salmo
en Génesis capítulo 4, verso 10, es una voz que tiene la sangre del justo Abel, sombra, tipo o figura de Jesucristo. O sea que la sangre de Abel que derramó Caín cuando mata a su hermano es una sangre que tiene voz. Y esto es impresionante, déjenme contarles esa historia. Caín y Abel levantan los dos una ofrenda a Jehová. La ofrenda de Abel es vista con agrado, la ofrenda de Caín no. Caín en su celo y en su envidia mata a su hermano Abel y esconde el cuerpo. Mire, lo mata y lo esconde, así es que asunto arreglado, nadie lo va a saber. Lo que no contaba Caín es que la sangre de Abel tenía una voz y que clamaba desde el suelo. Y esto es interesante que usted lo pueda leer conmigo. Génesis capítulo 4, verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no lo sé, ¿acaso soy yo el guardia de mi hermano? Quería engañar a Dios. Y mira, y le dice: ¿qué has hecho? Mucha atención aquí. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esta palabra para voz tampoco es un susurro, tampoco es una voz suave. Esta palabra es call, o sea que la sangre de Abel gritaba con voz fuerte a Jehová. Jehová la oyó en su trono de santidad, desciende para preguntar dónde está Abel. La sangre de Abel tiene voz y voz potente y llegó hasta el cielo, y Dios desciende para preguntar dónde está tu hermano, porque he escuchado con voz potente, con voz fuerte su voz. Ahora, ¿por qué tuve que ir ahí? Porque quiero llevarlo a la carta a los Hebreos capítulo 12 verso 24, y va a ver cómo el escritor de la carta a los Hebreos habla de esa voz y la compara con la voz de la sangre de Jesucristo. Y esto nos va a introducir ya a una voz fuerte, a una voz que grita, a una voz que ordena, a una voz de decreto. Hebreos capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto, ¿sabe por qué es impresionante? Porque la palabra rociada significa esparcimiento. Hubo una sangre que se esparció, hubo una sangre que se derramó, y esa sangre que se derramó tiene voz. La sangre de Abel también fue rociada, y Caín fue quien la roció por muerte. Por eso le decía que Abel era sombra, tipo figura de Jesucristo. La sangre de Jesucristo también fue rociada. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, que ya cuando él oraba en el huerto de Getsemaní, ya su sangre estaba empezando a ser rociada? Que dejó un camino de sangre, donde lo latigaron, un camino de sangre, en la cruz un camino de sangre, y esa sangre que fue esparcida, rociada en la tierra, tiene voz por ti y por mí. Ese es el principio de hoy. Ahora, esta sangre rociada que habla de la de Abel, que el apóstol Pablo, que creemos fue el escritor de la carta a los Hebreos, la expone. Mire cómo Pedro, el apóstol Pedro, también expone este mismo principio en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, hablando el mismo principio. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, la misma palabra, con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí hay dos palabras impresionantes que quiero que esta mañana las tome. Uno, llamados para obediencia, y esta palabra es emuná, una fe que obedezca. Pero llamados número 2, a ser rociados con la sangre, a ser rociados con la sangre. Y esto quiero llevarlo a la práctica, quiero llevarlo a ejemplos concretos de cómo ser rociados con la voz de la sangre que convierte mi tumba en un jardín. Quiero llevarlo a ejemplos concretos para que usted lo pueda saborear y pueda ir a vida con la voz, que ahí donde usted esté, no importa dónde nos está escuchando,
llegue una voz, la palabra llegue con voz, a través de donde usted nos vea, haya una voz que llegue a su vida y le grite vida y vida en abundancia, a pesar que usted se sienta que está muriendo, a pesar que las circunstancias estén difíciles. Cuando escucha la palabra de Dios, la palabra de Jehová, esa palabra viene con un rociamiento de sangre y produce una voz col, una voz de estruendo, una voz poderosa. Quiero llevarlo a 3 ejemplos. Vamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 38. Y seguramente usted ha oído esta historia, pero le quiero llamar la atención hoy a algo que es muy interesante. Juan capítulo 11, versos 38. Él era amigo de Marta, María y su hermano Lázaro. Lázaro había muerto, conoce usted la historia, no me meto ahí. Pero cuando Jesús llega, que amaba a esa familia, él está conmovido profundamente. Quiero contarle esta parte de la historia, vamos a leerla y mire cómo la voz fuerte, la voz de la sangre, la voz col entra en acción acá. 11:38 del Evangelio de Juan. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Corrió Marta, la hermana del que había muerto, y le dijo: Señor, ya huele mal, hiede, porque es el cuarto día. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Se recuerda lo que decía Pedro? Que tenemos 2 llamados. Con 2 llamados que tengamos claro en mi mente: la obediencia, la fe, la emuná, es una fe que obedece. Si Marta hubiera tenido la obediencia en ese momento, Jesús dice: quiten la piedra. ¿Qué hace Marta? Sale corriendo y quita la piedra. Jesús dijo: yo obedezco. No, siempre hay un pero, pero es que mira pues, mi vida es diferente, yo he sufrido más. Marta llegó con una voz diciendo: no, Jesús, como que te estás equivocando, ya huele mal. Literalmente la Biblia Reina Valera dice: hiede, es el cuarto día. ¿Cuántas cosas dentro de nosotros pueden oler mal? ¿Cuántas cosas dentro de nosotros ya pueden tener pestilencia? Pero a la voz de Jehová, a la voz col, a la voz de trueno, todo vuelve a cobrar vida. Pero necesitas creerlo y tener una fe que obedezca. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Nunca dijo: porque me vas a oír, porque me escuchas, por haberme oído. Mire qué convicción más tremenda, que Dios siempre lo escuchaba, era su Padre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, mucha atención, subraye, clamó a gran voz. La palabra aquí es col. Otra vez, clamó a gran voz. Una palabra de orden, una palabra de mandato, una palabra clara. Y gritó: Lázaro, ven fuera. Ojo, esto es impresionante. El muerto, el que olía mal, lo que estaba muerto, lo que ya no tiene vida, oyó la voz de Jesús, oyó la voz del Padre y al instante se levantó, obedeció. Y ahí venía lleno de vendas, sin poder caminar. Pero el muerto, lo que estaba muerto, oyó la voz col y levantó de la tumba. Quiero ponerle un segundo ejemplo, a ver si nos estamos comprendiendo de la palabra de esta mañana. Hay una voz en esta palabra, hay una voz en este tema, una voz de autoridad. No proviene de mí, proviene de aquel que me envió a hablarle esta mañana y decirle: lo que está muerto en tu vida cobra vida hoy. Y cobra vida y empieza a haber un milagro donde tú estás. Segundo, mire, esta es interesantísima. Si estás rociado por la sangre, si hay un rociamiento de sangre en ti, tú te conviertes en esa voz.
a través de tu vida, a través de tu testimonio. Vamos por favor a Segunda de Reyes. Esta me encanta y póngale atención a esta. Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21. Eliseo había muerto, un hombre de Dios, un hombre que había traído el manto de Elías, un hombre que hacía milagros. Y usted me puede decir, pero ahí Jesús no había rociado. Bueno, Cristo ya había rociado el mundo. Todo esto fue hecho con la sangre de Cristo. Así es que ya había una voz que llamaba, una voz que hacía un llamado: sígueme a Eliseo. Y ahí inmediatamente lo siguió. Eliseo había muerto y en ese tiempo Israel era asediado por vándalos. Iban a enterrar, verso 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Voy a parar ahí porque esto me impresiona. Estos tipos venían a enterrar a un israelita, a un judío. Vieron una banda que venía a robarles y agarran el cadáver y lo avientan. Yo no sabía qué había ahí, pero ahí estaba enterrado Eliseo. Y mire, esto es impresionante. Yo no sé si se asustaron más por los ladrones o por la resurrección del muchacho. Porque mire lo que dice aquí. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Ja! Póngase a pensar usted en el tipo que lleva a la persona, lo echan y de repente grita, con permiso, aquí estoy. Tocó los huesos de Eliseo, la voz de la sangre que había en los huesos de Eliseo, y el tipo resucitó. Primero, Jesús con gran voz le dice a un muerto: sal, y el muerto sale. Segundo, un hombre como usted y como yo, pero que había sido rociado por la sangre, que tenía una experiencia de vida con Dios, con el Padre, con Jehová. El hombre está muerto, está en su tumba, y un muerto toca los huesos de Eliseo y revive. ¿Qué autoridad hay en la voz col? ¿Qué autoridad hay en la palabra? Quiero llevarlo a un tercer ejemplo antes de ir cerrando ya esta mañana. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versos del 1 al 6. Seguro usted ha oído hablar de esta experiencia de los huesos secos. Y aquí vamos a ir una vez más a escuchar que hay una voz en medio de esta experiencia, en medio de este pasaje profético. Hay una voz col, la voz de trueno, la voz de mando, la voz de la palabra de Jehová. Vamos entonces a Ezequiel, capítulo 36, versos del 1 al 6. Tu hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Wow. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Ahora, esto es interesante. Ya voy a ir al verso ahora que le había dicho, pero quería ir primero a Ezequiel 36, 1 y 2, y voy a repetir esto, porque es una profecía sobre un monte. ¿Se recuerda el pasaje cuando Jesús le habla a la higuera? Maldice la higuera y la higuera se seca. ¿Sí lo recuerda? Pero cuando los discípulos le preguntan: Jesús, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le hablaste así a la higuera? Jesús responde estas palabras. Esto a mí me impresiona en mi vida. Nunca les explicó lo de la higuera. ¿Sabe qué hizo Jesús? Les dijo: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes pudieran decirle a esos montes: muévanse, y fueran echados a la mar. La mar significa el mar del olvido, lo que Dios olvida. Y los montes significa cada pensamiento, cada cosa que hay dentro de mí, cada montaña que no me deja ver la gloria de Él. Y le dijo: díganle a esos montes, díganle a sus mentes que se vayan al olvido, y se van a ir. Fue la respuesta para la higuera. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El Creador le dijo a la higuera: yo te crié, yo te hice, fui yo quien te dio vida, y el Creador te está diciendo: dame fruto. La higuera pone excusas y dice: es que no es tiempo de dar fruto,
Es que no es tiempo, mi fruto se lo han llevado. Y le dijo el Creador, entonces sécate, porque si no le quieres dar fruto a tu Creador, ¿a quién más le puedes dar fruto? ¿Y por qué dice usted que tuvo un diálogo? Porque la palabra de Dios dice, y Jesús le respondió a la higuera, estéril para siempre. Tu Creador te está diciendo ahora que des fruto, que hay una palabra, que hay una verdad sobre tu vida, que hay una verdad para ti. Y esto te lleva entonces a donde quería llegar. Entonces, Ezequiel 36 es la misma palabra. Tu hijo de hombre profetiza sobre los montes de Israel y di montes de Israel, oíd palabra, voz de Jehová, oigan la voz de él. Y todo monte tiene que ser quitado de nosotros. ¿Para qué? Para que tomemos vida. Vamos a la parte final entonces de este tema. Ezequiel 37, capítulo 1, versos 1 al 6. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que está lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Si póngase en el lugar usted del profeta Ezequiel. Está todo seco, están muertos los huesos. Y la voz de trueno, la voz le dice, ¿vivirán estos huesos? Te pregunto a ti, ¿es posible que viva? ¿Es posible que viva esta familia? ¿Es posible que viva este hombre que está muerto? ¿Será posible que ese matrimonio vuelva a tener vida? Y miren, la respuesta es impresionante porque le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, ojo, le dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y di, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir vuestra carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y aquí es donde quiero terminar hoy. Quiero ir directamente a tu vida, a tus montañas de lamento, a tus montañas de culpa, a tus montañas de ruina o a tus montañas que no puedes creer que puedas resucitar. Tal vez estás pasando por un momento en tu matrimonio, o tal vez estás pasando por un momento en el que sientes que toda esta pandemia que hubo, ya tu empresa no puede salir adelante. Que tal vez tu edad ya te duele aquí o te duele allá. Hay una voz atrás de la palabra. Cuando tú escuchas palabra de Dios, hay una voz que grita, hay una voz que grita, hay una voz que grita para ti, vive, vive. Y esa voz tiene un llamado al muerto, tiene un llamado al que tiene que resucitar. Así es que quiero decirte que si tu vida está en un lamento y puede pasar a una vida de gozo. Quiero decirte que si hoy tu vida está en un momento de culpa, puede pasar a un momento de gloria. Quiero decirte que si tu vida sientes algo que está muerto, puede ir a resucitar. Quiero que me escuches. No importa tu situación, hay un principio, hay una voz una voz que clama, hay una voz que fue derramada en la sangre y esa voz se levantó para gritar que hay vida y vida en abundancia. Así es que no importa tu situación, voy a invitarte a inclinar tu rostro y a orar conmigo en el nombre de Jesucristo, en esa sangre que fue rociada, en esa sangre que tiene vida, en una sangre que fue rociada a mi vida. Cuando nadie daba nada por mí, cuando todo estaba muerto en mi vida, en los momentos más duros y más dolorosos de mi existencia, cuando siento que ya no puedo dar un paso más, basta con oír la palabra de Él. Basta con traer a vida su palabra para que yo vuelva a tener desde adentro vida y volverme a parar aquí una y otra vez a decirte que tu Dios quiere darte vida en donde ya no hay. ¿Qué estás pasando hoy? ¿Te sientes muerto? ¿Sientes que ya no hay vida? ¿Qué está sucediendo hoy en tu vida? Hay una voz para ti.
hay una voz que grita y clama. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene una voz. Cuando hablamos de ti, no es una palabra muerta, no es una palabra que va a quedar únicamente a través de esa televisión o a través de ese teléfono, o a través de donde me mires. Es una palabra que tiene voz, que grita vida, que te grita vida, que te grita resucita, que te grita sal fuera de tu cárcel y vuelve a tener vida. Amado, yo te invito a donde estás. No me importa el lugar donde estés, ¿por qué no doblas tus rodillas un momento? Tal vez esta palabra está llegando a un cuarto de hotel. Tal vez esta palabra está llegando a una cárcel, a una prisión. Tal vez esta palabra está llegando a tu hogar, pero parece prisión también. Y está gritando vida. Solo dobla tus rodillas y dile: Padre, solo di tu voz. Por favor, solo di tu voz y estos huesos secos tendrán vida. Solo grita tu voz y mi tumba se quedará vacía. Si pudiéramos preguntarle a este muchacho cuando tocó los huesos secos, ¿qué sintió? Si pudieras preguntarle a la piedra que estaba en la tumba de Lázaro, si pudieras preguntarle a esos huesos ¿qué oyeron? La misma voz que estás oyendo hoy de parte de Jehová: vive. Y respondieron a vida. Hoy pedimos que tu vida escuche la palabra y responda a la voz de Jehová, para que puedas tener vida. Porque Él vino para darte vida. Jesús vino para liberarte de la muerte. Jesús vino para liberarte de la culpa. Jesús vino para quebrar tus ruinas y ponerlas en jardines de gloria. Padre, muchas gracias. Haz un milagro en cada hogar, haz un milagro en cada casa y resucita lo que ya no tiene esperanza. Bendice ese matrimonio que ya no tiene vida. Bendice esos hijos que tal vez están pasando por algún vicio. Y por favor y por tu nombre, devuélvelos a vida. En el nombre de Jesucristo hemos hablado con voz de autoridad y con voz col. Vive en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Si quieres obtener más información acerca de puedes escribirnos al número que aparece en tu pantalla y también puedes escribirnos a nuestras redes sociales.